Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más este día para honrar, glorificar el nombre del Señor. Nuestro tema del día de hoy, un clamor por justicia. Un clamor por justicia. Bueno, creo que todos en este tiempo hemos estado pues mirando las noticias, las redes sociales, lo que ha estado empañando nuestra sociedad, y es pues la lamentable y trágica muerte de este varón, George Floyd. Esto ha hecho que pues la gente está enardecida, la gente está molesta por el proceder de las autoridades, ¿no? Y bueno, yo puse por tema esta tarde un clamor por justicia, mirando nuestro entorno, la necesidad y cómo las personas hoy en día están saliendo a protestar y todo ello. Así que esta tarde nuestro tema es un clamor por justicia. Quiero invitarte que nos puedas seguir, que nos puedas incluso compartir con otras personas, porque esta palabra puede ser de bendición para muchas personas que ahorita están viviendo esta etapa, este tiempo y se preguntan todo lo que está pasando, por qué está pasando, etc. Sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, la muerte de George Floyd ha dejado un sentimiento en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, de dolor, de tristeza y frustración. Algunos se sienten impotentes, una impotencia al mirar la injusticia, al mirar la mano que pues de alguna manera fuerza excesiva llevando a la muerte a este hombre. Otros se sienten llenos de ira al mirar las escenas. Creo que la mayoría o muchos casos al mirar las imágenes provoca en nosotros, puede provocar ira y sin lugar a dudas una impotencia de injusticia, ¿no? Porque miramos cómo es que se torna todo esto. Quiero decir desde un principio, estamos totalmente en desacuerdo con el abuso de autoridad. Estamos totalmente en desacuerdo con el abusar de una persona al punto de quitarle la vida de esa manera, y lamentamos la muerte de George Floyd. Nos unimos en el dolor, nos unimos en la tristeza y estamos orando a Dios por nuestra sociedad, por nuestras comunidades, y que todo esto nos pueda llevar a una sanidad en este tiempo. Hoy más que nunca debemos reconocer que hemos llegado a ser una generación lejos de Dios y sin valores. Al mirar la muerte de George Floyd, esto nos tiene que ser como una enseñanza a nosotros, un recapacitar. Miramos nuestro entorno, nuestra sociedad y pudiéramos decir, este acto criminal, este acto injusto, pues fue provocado por una persona o por algunas personas simplemente. La realidad es que lo que estamos viendo o lo que vimos en esas imágenes es el pan de cada día. Todos los días, lamentablemente, tristemente, mueren personas injustamente. Todos los días mueren hombres, todos los días mueren mujeres, todos los días mueren niños, que no se diga de los abortos que en Estados Unidos se llevan a cabo, que tristemente han sido legalizados, pero son voces inocentes que están siendo calladas, que para muchos dicen no existen. Podemos hacer un aborto, ya que en realidad no existe todavía, no es una persona. Cuando nosotros sabemos bíblicamente que desde que está en el vientre, desde que es un embrión, es una vida, y son muertes injustas, al igual que la de George Floyd. Todas estas son el reflejo de la violencia en la cual vivimos hoy en día. Es el reflejo del nivel de sociedad en la que vivimos. Estamos tristemente como generación viviendo un tiempo donde la violencia está en aumento. La realidad es que pudiera yo apuntar hacia otros y poder, como cualquiera de nosotros, decir
aquella persona es esto, aquel hombre merece justicia, aquel hombre merece ser encarcelado, ser prisionero por la injusticia que cometió, y podemos demandar todo tipo de justicia. La realidad es que todos y cada uno de nosotros somos parte de esta generación y hemos contribuido a que el mundo en el que hoy vivimos se encuentra como está. Es la realidad y es triste, pero tenemos que en esta tarde ir buscando una respuesta a toda esta disyuntiva, a todo este problema que estamos viviendo hoy en día. Entonces, miramos todos estos crímenes, miramos todos estos actos de violencia contra los hombres y nos podemos escandalizar, nos podemos horrorizar. La realidad es que, hermanos, es el tiempo, persona, amigo que me escuchas, este es el tiempo que estamos viviendo. Entiendo que la ira y la frustración, muchos y miles de personas en nuestro país, Estados Unidos, en este momento se encuentran protestando, clamando por justicia. Entiendo que hay ira, entiendo que hay frustración, entiendo que estos actos son actos que no se deben permitir, pero repito, estos actos nos están evidenciando como generación y como sociedad a nosotros mismos quiénes somos, nos están identificando. Este día se sienten muchos indignados por estos actos de criminalidad, de injusticia. La condición de nuestra sociedad, entonces, en términos generales, es el resultado de un alejamiento de Dios y un rechazo de Dios. Es decir, que hoy en día estamos viviendo estos tiempos, esta violencia, este nivel, lo que estamos viendo, y la razón principal por la cual están ocurriendo estas cosas es porque nosotros como sociedad nos hemos alejado de Dios. Estamos caminando a la distancia de Dios. Hemos decidido caminar separado de Dios. Y esa es la sociedad en que hoy en día vivimos. En nuestras leyes civiles, en muchas de ellas, le hemos dicho a Dios: Señor, Dios, no estamos interesados en lo que dice tu palabra. Queremos hacer nuestras propias normas, queremos hacer nuestras propias leyes, queremos vivir de acuerdo a nuestros propios preceptos, a nuestra propia filosofía. Y muchas de las leyes y muchas de las conductas, muchas de las normas que hoy en día las personas vivimos o viven, están fuera de la palabra de Dios. Y por eso estamos viendo las cosas que vemos el día de hoy. Por eso miramos un mundo trastornado, por eso estamos viendo un mundo lleno de violencia, porque es el reflejo, repito, de un caminar a la distancia de Dios. Es el reflejo de un rechazo de Dios. Hemos rechazado a Dios de nuestras vidas. Lo tenemos como en teoría. En términos general, la mayoría de las personas dicen: yo creo en Dios. En términos general, las personas dicen que son gente piadosa. Todos podemos tener esa perspectiva aún de nosotros mismos. La realidad es otra. La realidad es que no estamos interesados en Dios. Hemos rechazado su voluntad, hemos rechazado sus preceptos, hemos dejado afuera sus principios y todo nos ha llevado a este resultado, el que estamos viendo hoy. Hay una escritura en Génesis capítulo 6, verso 11, que dice la palabra, allá en Génesis 6, dice: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Estos versículos nos hablan de la historia de la humanidad en un principio. Y dice la palabra que la tierra, los hombres se multiplicaron, había una sociedad, había comunidades, pero así como hubo un crecimiento, una multiplicación en la sociedad, dice que la corrupción en la tierra aumentó. Dice que era tal la corrupción en la tierra que estaba llena de violencia. Dice, la tierra estaba llena de violencia. Es como si tomaras un vaso y lo llenaras de agua. Está al tope, está hasta arriba, ya no puede llevar más, ya no se le puede vaciar más. Estaba llena, dice. Y estos versículos nos hablan, hermanos, que cuando dice que la tierra estaba llena de violencia, nos está hablando entonces que son términos que no está hablando solamente del racismo, porque hoy en día estamos escuchando este término, ¿no? El término del racismo. Pero quiero decirte que el racismo tiene un origen.
y el origen del racismo es la violencia. No aceptamos el racismo, no estamos de acuerdo con el racismo, pero en realidad la raíz del racismo es la violencia. Entonces, todo acto violento es un pecado contra Dios. Todo acto violento como el terrorismo, es un acto que nosotros es inaceptable por Dios. Dios no lo tolera, Dios no lo aplaude, pero tristemente es la realidad de nuestro mundo. Y hoy en día, al mirar este acto que vimos, esta injusticia contra George Floyd, nos damos cuenta de la violencia que hay. No solamente por este hecho, sino por la noticia de todos los días. Hacía tan solo algunos días habíamos sido testigos de una noticia atroz, horrible, de una madre quitándole la vida a su propio hijo con autismo. Creo que la mayoría de nosotros fuimos conmocionados por esta noticia, fuimos horrorizados al escuchar esto, sorprendidos. ¿Cómo puede una madre aventar a su propio hijo al agua para que éste muera? Y esa es la vida en que estamos, en la generación en la que estamos viviendo. Esa es la realidad de hoy en día. No es sorprendente que tú vayas en tu auto en este día y tengas un problema con otra persona, que llegues a una tienda y alguien te quiera sacar un arma. Es el pan de cada día. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo, y la palabra de Dios dice que la tierra estaba llena de violencia. Hoy en día esa es la condición que estamos viviendo. Tristemente, aún en las protestas, y yo creo que hay personas que con toda buena intención están haciendo las protestas, gente que tiene el deseo de cambios genuinos y verdaderos, están protestando, están haciendo huelga y están haciendo lo mejor que ellos pueden, pero dentro de ello hemos visto actos de violencia, hemos visto vandalismo, hemos visto gente golpeando a otros, entre ellos mismos, y todo tipo de cosas. Esto nos habla o nos dice una sola cosa: que sin Dios la humanidad perecemos, que sin Cristo estamos decayéndonos. Si hoy en día queremos culpar al gobierno, queremos culpar a nuestros padres de cómo está la vida, nuestro tiempo hoy en día, queremos culpar a la ciencia, queremos culpar a los psicólogos, queremos culpar a las autoridades, queremos culpar a los policías, queremos culpar a medio mundo. La realidad es que nosotros somos parte del problema y nosotros tenemos que tomar una responsabilidad. Es muy fácil apuntar con el dedo hacia los demás y decir y señalar a los demás y decir, mira, estos son sus errores, su maldad, el crimen que cometió. La realidad es que todos hemos fallado. En todos nosotros hay maldad. Nosotros somos parte de esta sociedad. Somos parte del problema. Y si no nos vemos como parte del problema, entonces hay orgullo en nosotros. Estamos ciegos. Pensamos que somos superiores a otros, que somos mejores que otros. La realidad es que no somos mejores que nadie. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá?, pregunta el profeta. Para serte honesto, cuando yo oro con Dios, cuando platico con Dios, le pido que examine mi corazón, que me limpie, que evalúe mi corazón, porque si quiero ser honesto, reconozco que hay maldad en mi corazón, que hay cizaña en mi corazón, que hay pensamientos malos, pensamientos, sentimientos que no son de Dios. Y sabes, no me avergüenzo de decirlo, porque esa es la condición de todo corazón, de toda persona, en todos nosotros. En nuestra naturaleza hay maldad. Como dijo el profeta Jeremías, nuestro corazón es engañoso y es perverso. La palabra perversidad tiene que ver con maldad. Y ese es el resultado cuando caminamos en nuestra humanidad, cuando caminamos lejos de Cristo, vamos a mirar las cosas que hoy en día estamos viendo. Es triste, es doloroso, no lo queremos, no queremos esa vida. Pero eso es lo que estamos cosechando, lo que estamos sembrando. Lo que hemos sembrado, eso estamos cosechando el día de hoy.
Así que no podemos pretender encontrar soluciones si primero no nos humillamos nosotros mismos y reconocemos internamente en nuestro propio ser, en nuestra propia alma, y nos desnudamos ante Dios y reconocemos: Dios, sáname, perdóname de mi maldad que hay en mi vida. Dice la palabra de Dios que las guerras, que la violencia, que los pleitos, que los crímenes, que los asesinatos, dice que todos nacen del corazón. Todos surgen del corazón. Está diciendo que toda persona tenemos la habilidad, tenemos la capacidad de hacer una obra mala. Pero es por eso que necesitamos venir a Jesucristo. Es por eso que es necesario pedirle al Señor: Señor, ven a mi vida. Porque lejos de Jesús, mi vida, apartada de Cristo, puedo ser un hombre perverso, puedo ser un hombre malo, un hombre que cometa los crímenes más atroces, más bajos, más viles. Si mi vida es una vida justa, es una vida buena, no es por mí, es por la persona de Jesucristo. Y eso es lo que nuestra sociedad necesita entender. Eso es lo que nuestra generación necesita entender. Eso es lo que la gente allá afuera necesita entender. Clamamos por justicia, un clamor por justicia. Demandamos justicia. Si es que queremos clamar por justicia, entonces nuestro clamor debe ser hacia Dios y decirle: Dios, nos humillamos ante ti. Dios, perdónanos por nuestra maldad. Dios, rescátanos de nosotros mismos. Rescátanos, Dios, de nuestros sentimientos. Rescátanos de las intenciones de nuestro corazón. Un clamor por justicia es un clamor a Dios que pide sanidad en nuestro corazón. Repito, es fácil mirar los errores de otros. Es fácil apuntar y decir: aquel hombre merece ser un prisionero, aquel hombre, aquella mujer merece la muerte, aquella persona merece ir a la prisión, aquella persona merece ser marginado. Somos muy rápidos para hacerlo. La realidad es que todos somos parte de este problema y la única solución se encuentra en Jesucristo. Satanás, el enemigo, está incitando en este tiempo a nuestra generación, a nuestra sociedad, a la violencia. Miramos cuántas personas hoy en día su actitud es una actitud altiva, grosera, irreverente hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque justifican su actitud, su proceder, diciendo que las autoridades no merecen nuestro respeto. Y el enemigo obviamente le conviene eso, porque cuando nosotros actuamos en esa violencia, en esa altivez, el enemigo sabe que estamos camino a la autodestrucción. Nuestra sociedad, nuestra generación está caminando hacia una autodestrucción. Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Y Satanás, nuestro enemigo, el adversario, el plan del enemigo es ver a nuestra sociedad en violencia, ver a nuestros hijos adoloridos, ver una sociedad que sufre. Esos son los planes de Satanás. Pero entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Quiero invitarte, quiero decirte que la solución está en buscar a Dios. Si hemos de buscar una solución, yo no digo que hacer una protesta está mal. Si tú lo gustas hacer pacíficamente, es tu derecho. Pero hay algo más poderoso que una caminata por la calle con un letrero. Hay algo más grande y más poderoso, y es correr, es caminar a los pies de Cristo y pedirle a aquel que hace justicia, quien es Dios, que Él venga a hacer justicia a tu propia vida, que te venga a justificar, que te venga a perdonar, que te venga a limpiar. Y cuando nosotros somos sanados, cuando nosotros somos justificados por Jesucristo, entonces seremos personas que seremos de bendición a nuestra sociedad. Haremos una mejor sociedad en nuestro entorno. Si es que verdaderamente deseamos esa justicia, entonces debemos correr a Jesús. ¿Sabes por qué tú y yo no somos buenos para hacer justicia? Yo no soy bueno para hacer justicia. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, verso 23:
porque justo no hay ni aún uno. No hay ninguno de nosotros justos. Yo no puedo hacer justicia porque para hacer justicia yo debo ser justo. Y ningún hombre, ninguna persona en toda la tierra es lo suficientemente justo como para juzgar a otro y hacer justicia. Nosotros no somos buenos para hacer justicia, pero hay uno que sí es perfecto. Hay uno que tiene todo el poder, toda la autoridad, y su nombre es Jesucristo. Así que por eso nosotros esta tarde podemos correr a Jesucristo, aquel que es justo, y decirle: Señor, hazme justicia. Y tal vez tú estás pasando por una situación en la que alguien te está oprimiendo, alguien se está aprovechando, alguien está haciéndote un mal, un daño contra tu vida. Yo he aprendido que en esos momentos tú necesitas clamar a Dios. Y Dios, que es poderoso y misericordioso y que escucha el clamor de su pueblo, cuando su pueblo clama, cuando sus hijos claman, Dios es un Dios que interviene a tu favor. Tristemente, por lo contrario, parece ser que nuestra generación quiere hacer justicia por su propia mano. Queremos tomar por nuestra propia mano, queremos arreglar los problemas de nuestra sociedad de acuerdo a nuestros preceptos, a nuestra filosofía. Y el deseo es bueno, la intención es buena, pero el humanismo no podrá arreglar este problema. El socialismo no podrá arreglar este problema de la violencia ni del racismo. Lo han intentado por cientos de años, lo han intentado por miles de años y no han podido. Solo hay una solución, solo hay uno que puede traer sanidad y restauración, y es aquel que es justo, aquel que justifica, Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede hacer justicia, porque Él es justo. Nosotros no sabemos hacer justicia, nos extralimitamos, actuamos de una forma prepotente en nuestra ira, nos autodestruimos en nuestro enojo y vamos más allá de lo que deberíamos hacer. Pero Dios es perfecto en su justicia. Algunas personas piensan y dicen: yo no soy tan malo, y se comparan obviamente con alguien más, tal vez alguna persona que ha cometido un acto inmoral, un crimen, algo vil, algo bajo, y tal vez hay personas que dicen: yo no soy malo, yo no soy una persona, comparado a otros, yo no soy alguien malo. Mateo capítulo 5, verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate a otra persona será culpable de juicio. Jesús estaba hablando estas palabras a su generación y les estaba diciendo: ustedes escucharon, ustedes han aprendido, se les ha enseñado que cualquiera que mate es digno de ser llevado a juicio. Es decir, es digno de ser castigado, es digno de ser culpable. Verso 22, Jesús dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Cualquiera que le diga a su hermano necio será también culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo, que es irreverente o grosero con él, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos da un principio mayor, nos lleva a la raíz del problema. Es decir, que el problema en sí no es matar a alguien, la raíz del problema es la ira y el enojo. Y hoy en día mucha gente no ha asesinado a alguien, no ha cometido el crimen, pero en su corazón tiene enojo. En su corazón hoy en día tiene rencor. En su corazón el día de hoy tiene resentimiento. El día de hoy en su corazón tiene ira contra alguien. Está molesto con alguien. Y ahí lo guarda en su corazón. Y hay personas que están siendo movidas por la ira, que están siendo movidas por el odio, que están siendo movidas por el rencor. Y Dios nos dice a estas personas: tal vez tú no has cometido un crimen, tal vez tú no has puesto tu rodilla sobre otra persona y le has quitado la vida, pero por cuanto eres una persona que guardas en ti rencor, odio, enojo, eres digno de muerte, eres digno de juicio y estás expuesto, dice Jesús, al infierno, al castigo eterno.
Qué poderoso es esta enseñanza que Jesús nos da. Porque Jesús no nos lleva, hoy en día estamos viendo en la sociedad, están clamando, están diciendo el racismo es el problema. Pero Jesús nos lleva a la raíz del problema. La raíz del problema no es el racismo. La raíz del problema es la ira en la que muchas veces la hemos permitido, el enojo, el rencor, que muchos de nosotros la hemos experimentado en algún grado, en algún momento de nuestra vida. Y es ahí donde Jesús quiere llegar a nuestra vida el día de hoy. Tenemos que dejar la ira, tenemos que dejar el rencor. Y tal vez hay alguien que está pensando, yo pienso que aquel oficial, ese policía que puso su rodilla sobre George Floyd merece la muerte, pero tú tienes rencor en tu vida, tú tienes ira en tu corazón. Quiero decirte que tú no eres mejor que ese oficial. Tú y yo al igual merecíamos la condenación. Por eso es importante venir a Jesucristo y pedirle perdón. Señor, perdóname. Perdóname cuando me he airado. Perdóname, Dios, porque no soy mejor que ninguno. Vuelvo a aclarar y vuelvo a decirte, no estamos a favor de la muerte de este hombre, George Floyd. Por lo contrario, es un acto injusto. Nos condolemos, oramos por la familia, oramos por las personas que han estado sufriendo por esto. Pero la realidad del problema que estamos viendo en nuestra sociedad continuará si no nos humillamos a Dios. Si como sociedad no entendemos y no aprendemos que el problema no es un hombre, el problema no es un policía, el problema no es un presidente, el problema no es una persona, el problema empieza en nosotros, en nuestro corazón, que necesitamos dejar toda ira, todo enojo, toda envidia, todo coraje. Y eso es lo que vemos día con día allá afuera. Gente molesta, gente enojada, gente llena de ira. Y Dios nos quiere hacer libres de todo eso. Muchos consideramos que Derek Chauvin, el oficial que puso su rodilla sobre George Floyd, es digno de muerte, que merece la pena de muerte. Pero quiero decirte que él no es el único. Habemos muchos que merecemos también ser enjuiciados. Tal vez no por un crimen, pero sí por lo que llevamos en el corazón. Pero Dios es misericordioso y Él quiere sanarnos, Él quiere liberarnos. Jesús dijo que todo aquel que se aire, todo aquel que se aira, todo aquel que guarda rencor, que guarda coraje, resentimiento contra su prójimo, es digno de juicio, es digno de sufrir el castigo. Así que la justicia que debemos buscar el día de hoy no es la justicia que nos puede hacer el hombre, no es la justicia de una nación. Este tiempo, si hemos de clamar, si hemos de gritar, si hemos de marchar, debemos marchar hacia Jesús. Debemos pedirle al cielo, debemos pedirle al Padre que nos perdone porque hemos fallado como sociedad. Y la violencia está en aumento. Hay violencia sobre la tierra. Nuestra sociedad necesita urgentemente correr a los pies de Cristo. El hombre no puede hacer justicia por su propia mano, pero Jesucristo sí nos puede hacer justicia. Él nos sana, Él nos limpia, Él nos perdona. Si continuamos airados, llenos de coraje, solo vamos a dañar a nuestros hijos, solo vamos a enfermar nuestra próxima generación, solo le vamos a dejar de herencia una tierra llena de violencia. Así que todos vivimos diferentes injusticias, diferentes rangos. Todos hemos pasado circunstancias en las que alguien se ha propasado, ha abusado, ha hecho algo contra nosotros. Pero en ese tiempo debemos aprender a confiar en Dios, porque Dios es justo y Dios es bueno. Él es el que pelea por nosotros. Hace un tiempo, con el favor de Dios, en unos próximos días, cumpliremos un año en mi familia que mamá partió para estar con el Señor y estuvo en un accidente. La persona que venía en el otro auto cometió una negligencia
Y por haber cometido esa negligencia, le arrebató la vida a mamá. Por su negligencia, por su descuido. Y hace unas semanas atrás, unos meses, nos tocó ir a corte. Y nos pidieron que si alguno de la familia quería decir unas palabras, era el momento. Mis hermanas, mi papá querían ir, nos pusimos de acuerdo, los acompañé. Y me pidieron que yo hablara por la familia, sabiendo que mamá falleció por este accidente. No conocíamos a la persona, nunca la habíamos visto, pero sabíamos que el accidente había sido provocado por una negligencia. Nuestra madre, mi mamá, falleció. Esta otra persona sigue viva, está bien, y ante mi humanidad pudiera parecer que injusto. La persona que tuvo la culpa está viva, y mi madre, que venía de su trabajo y venía bien, ha fallecido. ¡Qué injusto! Esta mujer, por negligencia, le arrebató la vida a mi madre. Y pudimos vernos llenados de ira, de amargura, de enojo, y ver demandado al juez el día de la corte y verle pedido con toda severidad que el juicio fuera la condena o lo que hicieran, que el juez determinara, que todo el peso de la ley cayera sobre ella. Pero recuerdo que nuestras palabras fueron, hablando con papá y mis hermanas, y le dijimos a esta mujer: sabemos lo que sientes, sabemos la carga, conocemos cómo ocurrieron las cosas, pero queremos decirte que nosotros te perdonamos. Aun cuando fue una negligencia que arrebató la vida a mamá, no quisimos tomar justicia. El juez nos preguntó qué queríamos que hicieran con ella. Yo le dije: juez, esa decisión es de usted. Nosotros no pedimos nada. Nosotros sabemos que nuestra madre está con Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Todos pasamos injusticias. En la vida te son arrebatadas cosas y puedes llenarte de ira, de coraje, de frustración contra una persona que por su tontería, por su negligencia, por su abuso, te arrebata algo. Pero yo he aprendido que no hay mejor cosa, no hay mejor decisión que encomendar todas tus causas al que hace justicia, a Jesucristo. No te quedes con tu dolor, no te quedes con tu enojo, no te quedes con tu ira y tu rencor. Te vas a amargar, te vas a carcomer, te vas a llenar de cáncer en tu alma. Mejor suelta eso y clama a Jesús. Dile: Señor, yo te lo entrego todo. Yo te pido que seas tú interviniendo. No permitas que las circunstancias dicten tu vida. No permitas que las circunstancias que estás viviendo, probablemente de injusticia, dicten tu conducta. Es tiempo de buscar la dirección de Dios. Es tiempo de sumergirnos en la palabra de Dios y ver qué dice Dios. Cuando yo miro las noticias, cuando miro las redes sociales, la gente está enardecida y la gente habla. Muchas personas, la mayoría de las notas son de un reclamo y incitando en muchos casos a personas a actuar en una violencia. Y la mayoría de las personas lo hacen pacíficamente, pero hay otras personas que su lenguaje es un lenguaje de rencor, de odio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice su palabra? Ya no rechaces más la palabra de Dios, ya no la dejes a un lado. Es tiempo de adentrarnos en su palabra y decirle: Dios, enséñanos a ser una mejor sociedad, enséñanos a ser una mejor generación. Primera de Timoteo capítulo 2 nos instruye, nos anima a que reconozcamos a nuestras autoridades y dice que hagamos plegarias, oraciones, súplicas a favor de nuestras autoridades, especialmente por nuestros gobernantes, por todas aquellas personas que están en autoridad, para que haya paz y tranquilidad y que llevemos una vida piadosa y digna.
Pero ¿qué es lo que la mayoría de las personas hacemos? La mayoría no estamos orando. La mayoría se quejan. La mayoría gritan. La mayoría piensan huelga. La mayoría piensan vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La solución nos la da Jesús. Es tiempo de orar. Si algo debemos hacer en este tiempo, es orar. Ya las redes sociales están llenas de malas noticias. Ya nuestras calles están llenas de violencia. Ya están llenas de protestas. Hay algo más grande y más poderoso que puede cambiar nuestra sociedad. Y es un clamor a Jesucristo. La oración. Jesús nos dice, oren por sus gobernantes. Yo estoy consciente que no todos personas que gobiernan son gente que tienen temor de Dios y aman a Dios. Claro que no. Muchos de ellos, su fe, su conducta de vida es una conducta de vida que no agrada a Dios. Aún así, yo tengo el deber de orar por ellos y oro por ellos. Oramos por nuestro presidente, oramos por nuestras autoridades civiles, por nuestros gobernantes del Estado a nivel local, porque eso es la instrucción que nos dio Jesús. Yo confío en Dios y descansamos en Él sabiendo que es a Dios que estamos sirviendo cuando oramos por ellos y que a Dios le rendirán cuentas por sus acciones. Así que, amado amigo, hermano, en este tiempo, que no se llene de ira tu corazón, que no se llene de rencor ni de resentimiento. No necesitas argumentar ni discutir con nadie. Es tiempo de doblar rodilla, pedirle perdón a Dios por la violencia que hemos generado, porque nosotros somos partes. Es tiempo de hacer una oración como la que hizo Daniel. Es tiempo de hacer una oración como la que hizo el profeta Isaías, o como la que hizo Nehemías, que cuando estaban viviendo en un tiempo caótico, un tiempo de caos, donde el pueblo se encontraba en esclavitud, en oprobio, por su desobediencia, se humillaron a Dios y le dijeron, Dios, perdónanos. Ellos pudieron haber dicho, Señor, el pueblo está viviendo la violencia, el horror, una vida terrible y se lo merecen. Pudieron haber visto el error en los demás, pero ellos se incluyeron en la oración y dijeron, hemos pecado, Dios, hemos fallado. Fueron parte del problema, se hicieron parte del problema. Y esa es la oración que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé gracia y sabiduría para que tomemos el problema y nos hagamos parte de él y reconozcamos ante Dios y ante el cielo que hemos fallado. Quiero invitarte a que continúes honrando y respetando a las autoridades. Su palabra dice que paguemos bien por mal. En ningún momento la palabra de Dios nos insta y nos justifica a hacer mal. Por lo contrario, Jesús siempre nos insta y nos anima, hagamos el bien, aun cuando sea contra personas que han actuado en nuestra contra. Podemos ver en la persona de Jesucristo que Él mismo, siendo muerto, siendo asesinado por su propia familia, por su propio pueblo, por su propia raza, fue llevado a morir. Las razones fueron injustas. La muerte de Jesús fue una muerte injusta. Así que, generación, sociedad, Jesús sabe de las injusticias. Jesús sabe lo que es una injusticia, lo que es una muerte injusta. Él mismo fue muerto por injusticia. Y fue por su propia raza, por sus propios hermanos. Pero qué maravilloso es saber que cuando Jesús estaba a la diestra del Padre, el Señor le dice, Jesús le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. En este tiempo el Señor nos invita a nosotros a hacer lo mismo, a perdonar.
Una ocasión Pedro le pregunta a Jesús, le dice: Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a aquel que me ofende, a aquel que hace algo contra mí? Jesús le dice, Pedro, pensando que estaba siendo muy generoso, le dice: ¿acaso lo debo perdonar 7 veces? Y Jesús le dice: Pedro, si es necesario, hasta 70 veces 7. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: no hay número, siempre perdona. Siempre que tengas que perdonar a aquel que te hace agravio, aquel que te lastima, aquel que habla mal de ti, aquel que está en tu contra, perdónalo. Jesús pasó por injusticias, pero Él supo perdonar. ¿Por qué es importante esto? Porque si no aprendemos a perdonar, nuestra generación irá en aumento en violencia tras violencia tras violencia. Los medios sociales, la televisión, no ayudan porque todas las noticias que están sacando son malas, negativas. Y todo eso simplemente está inspirando, está animando a la gente a actuar en violencia. Están haciendo que la gente esté en contra de las autoridades. Ponen en mal todo. Y todo es negativo, todo es pesimista. Pero si confiamos en Jesucristo y si escuchamos la poderosa palabra de Dios, nos podemos humillar ante nuestro Señor y Jesucristo y pedirle a Él. Jesús dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te pregunto esta tarde, ¿confías tú en Jesús? ¿Crees verdaderamente en la justicia de Jesús? Te invito a que le entregues a Él toda tu dolor, toda tu amargura, todo tu enojo, toda tu ira. No te lo quedes. Pidámosle a Dios que nos sane y nos perdone. Quiero hacer una oración en esta hora por las familias que han sufrido, la familia de George Floyd. Quiero hacer una oración por nuestra sociedad, por nuestras autoridades, y que el Señor nos ayude y que podamos entender que todo esto que estamos viviendo es el resultado, que aún estamos a tiempo de cambiar y de volvernos a Cristo. Padre, en esta hora nos humillamos delante de ti, Jesús. Lamentamos, Señor, la muerte de George Floyd. Señor, sé que esto fue un acto de violencia, de abuso de poder, y de ninguna manera estamos de acuerdo. Por lo contrario, es el reflejo, Señor, de la maldad del corazón de los hombres, de nuestra sociedad. Nosotros somos parte de esa sociedad. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque al igual que en los tiempos de Noé, en estos tiempos la tierra está llena de violencia. Todos los días escuchamos noticias de hombres matando a personas, a otros hombres, mujeres siendo asesinadas, niños siendo abusados, bebés siendo abortados. Perdónanos, porque la tierra está llena de violencia. Te pido por la familia de George Floyd, su esposa, su hija, la familia cercana, que tú extiendas tu mano de misericordia, de poder, y vengas a sanar, y que en este tiempo puedan encontrar fortaleza y consolación, no en un abogado, no en las personas, pero en ti, Jesucristo. Tú eres el que fortaleces. Les bendigo. Bendigo, Señor, a nuestra sociedad, a nuestra generación, Dios. Ilumínanos y haznos ver, Señor, que también nosotros somos parte de este problema y que también nosotros debemos, Señor, humillarnos y reconocer ante ti, Señor, que somos pecadores y que estamos llenos de maldad, llenos de odio, llenos de rencilla, y que solo tú, Jesús, nos puedes liberar de toda ira, de todo enojo. Nos humillamos delante de ti, Jesús. Oro por mi presidente, oro por las autoridades, Señor, por cada oficial que pone su vida ahí en riesgo. Muchas veces nos han salvado, muchas veces han estado ahí para nosotros. Los honramos, los bendecimos. Guárdalos. Oramos, Señor, en obediencia a tu palabra, Padre, porque así tú nos has dicho que oremos por nuestras autoridades. Los bendecimos, Señor. Ven a tocar el corazón de cualquier autoridad que esté haciendo abuso de poder, abuso de autoridad.
Ministra su corazón y hazle ver, Señor, que un día a ti te tendrá que rendir cuentas. Te bendecimos, Dios, en este tiempo. Sánanos, perdónanos, libéranos. No queremos vivir, Señor, de continuo en estos actos, Dios, de maldad, Señor. Queremos ver tu gloria. Trae un avivamiento sobre la tierra, Dios, poderoso, maravilloso, Señor, de salvación. Que el corazón de muchos, Señor, puedan retornar a ti, Jesucristo. Vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Te damos a ti gloria y honra, Jesús. Amén y amén. Me complace mucho poder compartir estas palabras contigo esta tarde. Me conmueve el mirar nuestra sociedad. Me mueve el ver los actos de violencia que hemos visto, no para criticar ni para condenar a nadie. Yo no soy quien para hacerlo, ni tampoco soy una autoridad para determinar qué merece quién. Solo quiero entregarte una palabra que venga a sanar y venga a traer una solución, y creo que esa palabra es Jesucristo. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te prospere y que el Señor esté contigo. Saludos, bendiciones, su amigo Pastor Natanael López.